Buenas tardes, hermanos, que Dios nos bendiga en esta oportunidad que vamos a estudiar la palabra de Dios en esta ocasión. Un saludo de su hermano en Cristo, Osvaldo Moreno, predicador de la Iglesia de Cristo en Nicaragua, la Iglesia Fiel en Villa Miguel Gutiérrez. Muy bien, vamos a Hechos capítulo 20, el versículo 32. Pablo, escribiendo a los hermanos allá en Mileto, dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia entre los santificados. Muy bien, el apóstol Pablo, escribiendo a estos hermanos, les está acordando que él estuvo por 3 años de noche y de día y no ha cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno de ellos. Y ahora les dice que los está encomendando a Dios, y lo hace a través de la palabra de la gracia de Dios, esta palabra que tiene poder para sobreedificarnos y darnos la herencia entre los santificados. Amados hermanos, las escrituras nos fueron dadas con propósito bien definido. Las escrituras, hermanos, nos han sido dadas por Dios, porque recordemos 2 Timoteo 3:16, que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces la palabra de Dios nos ha sido dada por la inspiración divina y ha sido dada con el propósito de que nosotros, los cristianos, podamos entender que esta palabra es de inspiración divina, y también podamos entender de que esta palabra, los profetas del Antiguo Testamento profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Ellos inquirieron diligentemente, ellos indagaron acerca de la salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos y la gloria que vendría tras ellos. Entonces vemos, amados hermanos, de que debemos de entender que la palabra de Dios nos ha sido dada para que ella pueda operar primeramente en lo que nosotros llamamos el nuevo nacimiento. 1 Pedro capítulo 1, el verso 23 dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hermanos, nosotros debemos de entender que hemos sido renacidos, o más bien hemos nacido, no de una simiente corrupta, sino de algo que no es corrupto, o sea, es algo incorruptible. Y esta palabra incorruptible es la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios, mi amado hermano, amigo que nos escucha, es la cual usted necesita obedecer para poder renacer de una simiente incorruptible y inmarcesible. ¿Sí? Debemos de entender de que si nosotros vamos a sembrar un árbol, tenemos que sembrar la semilla
de este árbol, ya sea naranja agria, ya sea limón o naranja. La semilla respectiva es la simiente que nosotros vamos a sembrar. En este caso nosotros ahora estamos sembrando la semilla del reino de Dios, la palabra de Dios. Y la Biblia nos habla que en Lucas capítulo 8, el verso 11, que nosotros debemos sembrar la semilla que corresponde para poder tener un árbol o un fruto, respectivamente cual sea su género, ya sea naranja o limón o naranja agria. Pero en este caso nosotros los cristianos sembramos una simiente, una semilla incorruptible. Y dice la Biblia en Lucas 8:11, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios opera cuando nosotros sembramos esta palabra, y opera en el nuevo nacimiento. Pero también esta palabra opera no solamente en el nuevo nacimiento, sino que también esta palabra de Dios opera para producir fe, para producir fe. Y por eso dice la Biblia en Romanos 10:17, así que es la fe por el oír, y el oír la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Por eso decimos que la palabra de Dios que nos fue dada produce la fe en Dios, la confianza en el poder de Dios. También la palabra nos sirve para poder iluminar nuestros caminos, para poder iluminar nuestra senda. Y vamos leyendo el libro de Salmos, el capítulo 119, por cierto es el capítulo más grande que conocemos en la Biblia. Y dice el versículo 130, note usted, el versículo 130, dice la palabra de Dios, la exposición de tus palabras alumbran. Entonces debemos de entender que cada vez que nosotros estudiamos la palabra de Dios, cada vez que nosotros tomamos tiempo para leer la Biblia, nos estamos alumbrando los ojos del entendimiento, porque la exposición de la palabra de Dios dice alumbra, hace entender a lo simple. Entonces debemos de entender que la palabra de Dios tiene como finalidad el poder alumbrar nuestra vida, el poder alumbrar nuestro andar, nuestro caminar en Dios. Y Salmo 19, el versículo 8, dice aquí el salmista: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. ¿Sí? Entonces debemos de entender que los mandamientos de Dios son mandamientos que tienen propósitos bien trazados. Y aquí nos dice que estos mandamientos de Dios son rectos y ellos alegran el corazón. El precepto de Jehová, oiga bien, es puro, que alumbra los ojos. Entonces, la palabra de Dios nos ha sido dada para que ella pueda operar en el nuevo nacimiento, para producir la fe, para iluminar nuestro camino, nuestro andar. Pero también la palabra sirve para vivificar. Bien, Salmo 119 nuevamente. Salmo 119. Vamos a leer la Biblia nuevamente ahí. En el versículo 50 y luego el 93.
¿sí? Entonces dice 119:50, así lee la palabra de Dios, y así nos dice Dios: ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. La palabra de Dios es nuestro consuelo en la aflicción, en la tremenda tribulación o la tremenda aflicción que podamos estar pasando. Los dichos de Dios nos vivifican. El versículo 93 dice: nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Entonces debemos de entender que la palabra de Dios nos vivifica. Ahora el Salmos 19, nuevamente, el versículo 7, 19, verso 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Si usted quiere ser convertido en cristiano, tiene que oír esa palabra perfecta, la palabra de Dios, la ley de Jehová, que son rectos y que convierten el alma. El testimonio de Jehová, hermano amigo, es fiel, que este testimonio hace sabio al sencillo. Y los mandamientos de Jehová son rectos, porque ellos alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Así que la palabra de Dios nos vivifica y también nos ilumina nuestras vidas. También la palabra de Dios nos ha sido dada para poder encontrar la sabiduría. La sabiduría es algo muy sencillo. Viene de una palabra griega que significa Sofía, y la sabiduría es el conocimiento de Dios llevado a la práctica. Entonces nosotros podemos encontrar sabiduría. Dios nos da la sabiduría porque es el conocimiento de Él, y si somos sabios vamos a hacer su voluntad. Por eso habla el capítulo 19 del Salmo, el verso 7: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Entonces debemos entender, mis amados hermanos, amigos, que la palabra de Dios tiene propósitos bien trazados para que nosotros podamos ser el pueblo de Dios, su iglesia, y podamos confiar en ella. Según de Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñarnos, redarguirnos, para corregirnos, instruirnos en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra alegra el corazón, ya lo leímos en Salmo 119, el verso 8. Pero también la palabra tiene el propósito, mi amado hermano y hermana, en que nosotros seamos santificados mediante esa palabra. Juan capítulo 17, versículo 17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios sirve también para purificar el alma, y por eso dice el Señor Jesús a sus apóstoles en Juan 15, el verso 3: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Sí? La palabra nos limpia, nos purifica el alma. En Efesios capítulo 5, el verso 26, dice ahí: para santificarla. La iglesia tiene el propósito de que
sea una iglesia santa. Dice para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. El propósito por el cual nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, miembros de la iglesia del Señor, estamos reunidos para estudiar la palabra, es para que esta palabra pueda darnos sabiduría y pueda purificar el alma, ella pueda santificarnos, pueda purificar el corazón, ¿verdad? Y esto es posible mediante la obediencia a esta palabra. La palabra sirve para edificarnos, ¿sí? Para promover nuestro crecimiento espiritual. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Y por eso estamos hablando ahí de Hechos 20, el verso 32, que estaba siendo estos hermanos encomendados a la palabra de Dios y al poder de ella, para que ellos fueran, dice, sobreedificados. Y además de esto, y daros la herencia con todos los santificados. La palabra de Dios también es para dar victoria sobre la tentación. Recordamos en Mateo capítulo 4 el caso de la tentación y Mateo capítulo 4, el verso 4 dice: Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Verso 7, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Versículo 10, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, el Señor a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Así que la palabra sirve, mis amados hermanos, para darnos victoria a la tentación. Dice la Biblia, escrito está. Por ejemplo, escrito está que no debemos de hablar palabras corrompidas de nuestra boca. Escrito está que no debemos embriagarnos con vino en el cual hay disolución. Escrito está que no debemos desanimarnos ni desalentarnos, sino que debemos sobreedificarnos, debemos santificarnos, debemos apartarnos cada día más del pecado para dar victoria sobre la tentación. La palabra de Dios sirve para operar en el crecimiento de nuestro. 1 Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacido la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Debemos crecer para poder ser salvos. El hermano que no crece decrece, y el hermano que no crece no va a poder ser salvo. Y la palabra tiene propósito bien trazado, y es operar el crecimiento para dar convicción, porque muchas veces somos cristianos solamente de nombre, porque a veces nos dejamos guiar por todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que con astucia utilizan las artimañas del error, etcétera. Pero debemos de entender que debemos tener convicción. Y en Romanos 3 del verso 20 hay un ejemplo aquí, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Debemos conocer muy bien la Biblia, debemos trazar correctamente la palabra de Dios, debemos de entender que las obras de la ley no son aquellas que nos van a declarar inocentes o nos van a justificar delante de Dios, porque la ley tiene el propósito y es el dar el conocimiento del pecado. Entonces también la Biblia sirve para advertirnos para que nosotros no hagamos cosas como ellos hicieron. Y dice 1 Corintios 10 el verso
11 dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestaros a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Pero también la palabra es para garantizar la vida eterna, y debemos de confiar en ella, porque mediante esa palabra escrita y obedeciendo esta palabra escrita en nuestros corazones y en nuestras vidas, vamos a ser salvos. Y dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Algo que debemos saber es que la palabra de Dios tiene la finalidad de que nosotros sepamos, que nosotros nos demos cuenta, que nosotros nos enteremos de que tenemos vida eterna, algo presente, y creer en el nombre del Hijo de Dios también, algo presente. Así que, mis amigos, mis hermanos, gracias por su atención, que le bendiga. Seguimos acá en medio de esta pandemia, pidiéndole a Dios su favor, su gracia y misericordia para con todos los hermanos en Cristo en cualquier lugar del mundo, pero también con cada persona que todavía no ha conocido la verdad, y si la quiere conocer, estamos para servirle. Somos miembros de la Iglesia del Señor en Managua, Nicaragua, pero si usted es miembro de alguna otra parte, ya sea México, El Salvador, Honduras, Guatemala, Estados Unidos, puede entrar a mi página web, tomar mis datos, y podríamos hablar con usted para que usted pueda conocer una iglesia de Cristo en alguna parte de este mundo. Que Dios nos bendiga y que nos siga fortaleciendo mediante su palabra. Un saludo de la distancia de su servidor en Cristo. Amén. Osvaldo Moreno.